¿Cómo están todos? Welcome to everybody. Bienvenidos a todos. Hoy estamos nada menos que en la EVA, nada menos que en la Expo de Libros y Artes, Expo Books and Arts. Realmente para nosotros, para nuestra casa, es un placer. Pero ya sin preámbulos, les doy la bienvenida a todos los presentes, al doctor Alonso desde Venezuela, a Mirta Felisa Venegas desde Argentina, a Sergio Javier Roda desde Argentina, a Pilar Belíez Pitar desde España, a Alicia de la Paz Ortiz Cuevas desde México y a Calista Gabriel Chiquín desde Guatemala. Y quien les habla, Ada Noemí Zagaglia, estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de la literatura declarada por la UNESCO, Dublín, la capital de la República Libre de Irlanda. Con mucho placer, realmente, les decimos a la audiencia que vamos a salir en diferido, porque estamos grabando los dos programas hoy debido al horario, además es muy temprano. Realmente en algunos países es de madrugada, por eso vamos a salir en diferido, pero vamos a salir con el horario correspondiente, el cual ya fue, por supuesto, que ya fue anunciado. Muy bien, ahora si me permiten voy a compartir con todos ustedes en la pantalla grande. Vamos a compartir el video presentación de esta EVA. To the Virtual Expo Books and Art, EVA. Casa AM. We have a lot of things to offer you, such as book presentations, poetry, tales, history, legend, music, art, and more. From July 14th to July 30th. Don Mises. Bienvenidos a la primera exposición virtual de libros y artes, EVA. Nada menos que con presentaciones de libros, poesía, cuentos, historia, leyendas, música, arte y mucho más. ¿Cuándo? Desde el 14 de julio al 30. No se lo pierdan. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, luego de esta presentación, como decíamos en la EVA, en la Expo, hoy vamos a empezar con historia, con history. Y hoy vamos a hablar nada menos que Mankind and its fear, la humanidad y sus miedos. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme la humanidad? ¿Cuántos miedos tenemos, verdad? Lots of fears, muchos miedos. Realmente, to ghosts, a los dioses, to COVID, al COVID, to responsibilities, a las responsabilidades, to loneliness, a la soledad, to death, a la muerte. ¿Cuáles son nuestros miedos? Hoy vamos a tratar de dilucidar en 2 programas a qué le teme la humanidad. En mi caso, la humanidad le teme también a las bombas. Por eso en la primera parte voy a hablar de las bombas termonucleares y la bomba atómica. La bomba termonuclear utiliza la energía que es liberada when two light atomic nuclei, cuando 2 núcleos atómicos de luz se combinan or fuse, o se fusionan, to form a heavy nucleo, para formar un núcleo más pesado, and powerful, y más poderoso. Realmente la bomba termonuclear es 100 veces más poderosa que la atómica, por lo que nosotros bregamos que jamás se utilice. La bomba atómica, en contraste con la que recién les comenté, usa la energía, ¿sí? Uses the energy released when a heavy atomic nucleus splits or fissions. Usa la energía cuando los núcleos se separan, no cuando se unen, ¿sí? No cuando se combinan como en la anterior, sino en este caso se separan dentro de 2 núcleos más livianos. Las 2 son destructivas. Las 2 realmente traen como consecuencia
la devastación de la humanidad. Les comentamos que solamente de 10 a 100 bombas son suficientes para destruir a la humanidad completa. Por lo que bogamos por la paz. Bogamos porque estas armas no existen. Nosotros aquí estamos, aquí presentes, para abogar por la paz todos juntos y para tratar de sobrepasar los miedos que tiene la humanidad. Porque los miedos son obstáculos y nosotros, seres humanos, necesitamos entender el miedo y, por supuesto, lidiar con ellos. Muchas gracias a todos y le doy la palabra, le cedo la palabra ahora a nuestro querido embajador cultural, Alonso Coromoto Dávila Silva, desde Venezuela. Adelante, querido doctor. Muy buenos días. ¿Qué Bueno, tal, doctor? ¿Cómo le va? muy bien, gracias. Yo voy a Cuéntenos. desarrollar un tema, el miedo a la libertad. Este es un libro cuyo autor, Erich Fromm. Erich Fromm nació en Frankfurt en 1900. Estudió en las universidades de Heidelberg y Frankfurt, graduándose en la de Berlín. Después del advenimiento del nazismo, se trasladó a Estados Unidos y México. Entre sus numerosas obras podemos mencionar Ética y psicoanálisis, la condición humana actual, ¿podrá sobrevivir el hombre? Humanismo socialista, etc. Él ha dejado un vacío muy difícil de llenar en el mundo de la cultura occidental. El hombre que con la publicación del Arte de Amar logró salir de los círculos especializados para hacer que la psiquiatría, la sociología y la psicología dejasen de ser un lenguaje cifrado y obtuvo su recompensa. En El miedo a la libertad, Fromm estudia el nacimiento del hombre moderno, su anhelo de libertad y los obstáculos que muchas veces la sociedad, pero también en ocasiones él mismo, levanta para impedirle gozar de esta libertad. Su análisis de la libertad para el hombre moderno, de la libertad y la democracia, tienen esa mezcla de amplios conocimientos y de impecable lucidez que forman el estilo personalísimo de su pensamiento y de sus meditaciones. El traductor nos dice, el hombre se halla en el umbral de un mundo nuevo, un mundo lleno de infinitas e imprevisibles posibilidades, pero también está al borde de una catástrofe total. Tratar de ayudarnos y a ver esas infinitas posibilidades y a evitar esa catástrofe total fue lo que Erich Fromm se propuso al escribir esta obra extraordinaria. Este señor que les habla tiene años estudiando la obra de Erich Fromm. Tanto así que en el prefacio nos dice, este libro forma parte de un estudio más amplio referido a la estructura del carácter del hombre moderno y a los problemas relativos a la interacción de los factores psicológicos y sociológicos. Es una monumental obra de sociología. Estudio en el cual he trabajado durante varios años y cuya terminación hubiera exigido un tiempo considerablemente mayor. La historia moderna, europea y americana, se halla centrada en torno al esfuerzo que tiende a romper las cadenas económicas, políticas y espirituales que aprisionan a los hombres. Esta sociedad es asfixiante, atrapante. Las luchas por la libertad fueron sostenidas por los oprimidos, por aquellos que buscaban nuevas libertades en oposición con los que tenían privilegios que defender. Al luchar una clase por su propia liberación del dominio ajeno, creía hacerlo por la libertad humana. Como tal, y por consiguiente, podía invocar un ideal y expresar aquella aspiración a la libertad que se ha arraigado en todos los oprimidos. Aunque, modernamente, vemos sistemas de gobierno
que dicen que luchan por la libertad y en realidad han ido cercenando los derechos humanos primordiales del hombre. Aquello de libertad, fraternidad, yo creo que está quedando en el tintero. De la Revolución Francesa, claro. Exacto. Fraternidad, igualdad, Porque, libertad. porque a pesar de los muchos descalabros sufridos, la libertad ha ganado sus batallas. Muchos perecieron en ellas con la convicción de que era preferible morir en la lucha contra la opresión a vivirse en libertad. Pero hemos visto algo, me llega a la cabeza en este momento, la rebelión en la granja, cuando los Correcto. oprimidos se convierten en opresores. Los ganadores de una Segunda Guerra Mundial se han convertido en opresores en el mundo entero. La opresión económica, aquello, por ejemplo, que pensamos todos nosotros, que se llama los Illuminati, existen, Ada. Los Illuminati existen porque es el gobierno mundial a la sombra, es el G7, es el G20. Entonces nosotros vemos con En la estupefacción. segunda parte nos va a hablar de todos estos grupos. Cuéntenos un poquito qué nos va a hablar en la segunda No, parte. en la segunda parte voy a hablar sobre la psicología de masas del pueblo alemán. Algo Ah, increíble. perfecto. La sociedad más inteligente del mundo, más desarrollada tecnológicamente del mundo, todos sabemos en manos de quién cayó. Fue hipnotizado por un líder de masas que llevó al pueblo alemán a la guerra mundial, a la destrucción y algo inconcebible que lo vemos En toda la en los humanidad. campos de Muy concentración. bien, doctor. La verdad, Ah, temas muy profundos, muy interesantes, y le invitamos a la audiencia a que nos sigan en el segundo programa. Este aplauso enorme es para usted. Muy, muy, muy bien tratado el tema. Realmente son temas muy, muy serios y muy profundos. Muchísimas gracias. Y ahora, desde Venezuela, nos vamos a Argentina, porque desde Argentina ya les presento a Sergio Javier Ruda, nuestro embajador, así en la Patagonia, con dioses temidos por el hombre. Adelante, querido Sergio. Bueno, muchas gracias, Ada, y un abrazo a los anfitriones de esta expo, a Irlanda del Sur, Dublín, y también al Reino Unido. Bueno, la verdad, hoy les voy a tocar un tema que voy a ser sintético porque forma parte de un libro que vengo preparando ya, investigando desde hace ya casi 10 años que tengo preparando este libro. Y es un tema apasionante que es el tema de los dioses y cómo ve los dioses la humanidad a través de los tiempos. Cómo tiene que ver, porque los temas, como he escuchado, que los temas que van a abordar cada uno de mis compañeros, como el que, y compañeras, como el que abordó Alonso, se vincula todo con lo que voy a mencionar. Porque, bueno, está ese temor a los dioses, y ese temor a los dioses tiene que ver mucho también, en muchas ocasiones, con el temor a la muerte, con el temor a la libertad, con el temor de muchos otros tópicos que no voy a abordar porque ya lo van a tocar mis compañeras. Pero sí voy a hablar de estas civilizaciones que tenían sus héroes y sus dioses, y también sus héroes que se enfrentaron en algún momento a los dioses para obtener libertad y para liberarse un poco de ese hastío de la vida que sentían. Ya ahí surge de filosofías más posteriores, ya en la época de cuando surge la cuna de oro de la civilización griega, surge el epicureísmo, y ahí él va a hablar sobre ciertos preceptos para hablarle a la humanidad a la humanidad de su tiempo, ¿no? A su pueblo, de cómo es posible liberarse de estos miedos, de estos temores y de los dioses para llevar una vida más plena y más
duradera y más feliz. Bueno, acá tengo, por ejemplo, las tragedias. No puedo dejar de mencionarlas porque tengo en estos libros que estoy teniendo acá a mi lado, en uno es Hesíodo, que trata los mitos raíces y también habla del mito del fuego y de Prometeo, uno de los grandes héroes, como mencioné, en este caso de la civilización griega, también los tiene Mesopotamia, que se han enfrentado para obtener ya eternidad, por ejemplo, o, como Gilgamesh, también tenemos a Prometeo, como dije, que, bueno, según el mito, roba este fuego. Supuestamente, entre muchos hay diferencias de este significado del símbolo en algunos teóricos y en algunos investigadores, pero coincidimos en que puede llegar a ser el conocimiento, la sabiduría, y abre también paso a un nuevo homo, a una nueva humanidad y a una nueva evolución. Fíjense, por ejemplo, que de Prometeo surge también en Esquilo las representaciones de estos mitos. Hablé antes de los dramaturgos, entonces voy a hablar de los tres más importantes, que ya hubo, presocráticos hubo también dramaturgia, a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Pero menciono estos tres porque hay como una línea de evolución de cambios sociales. La literatura siempre plasma los cambios y también los temores ideológicos y los cambios ideológicos de la humanidad. Entonces, los temores que muestra Esquilo, ya sea desde las guerras contra los persas, o por ejemplo, las luchas en un periodo de Darío, que ya eso, bueno, un poco voy a dejarlo para la segunda parte, para el segundo programa, el siguiente programa, la siguiente fecha. Y vamos luego de Esquilo a saltar, vamos a dejar a Sófocles un poquito para otro momento, para otros temas, y vamos a saltar a Eurípides, porque de Esquilo a Eurípides se ve notablemente ese cambio ideológico social en la humanidad. Lean, por ejemplo, Ifigenia, o lean Las Bacantes de Eurípides, y Las Bacantes van a mencionar, por ejemplo, dos cosas. Primero, la emancipación de la mujer, cómo es vista la mujer en los tiempos de Esquilo, cómo es visto la mujer en los tiempos de Eurípides, y también, por otro lado, otro tema que toca es el de los rituales y el de las ceremonias. De un rito en el que se pasaba a adorar a Apolo, a Dionisio, perdón, se pasa a otro tipo de creencias, a otro tipo de ceremonias, al mito de Dionisio. Las Bacantes habla mucho La verdad, muy interesante. Y en la segunda parte, ¿qué nos vas a hablar? Contale un poquito a la audiencia, porque ahora la verdad que ha sido una muy buena introducción a los dioses en distintas regiones también, inclusive nombrado los de la Mesopotamia. Y en la segunda parte, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿De qué nos vas a hablar? Sí, como decís, bueno, están en todos los mitos, en todas las civilizaciones, y ese temor comienza ya desde los tiempos más primitivos, cuando comienzan a adorar a los astros o a otras emblemas, que luego va tomando forma, incorporizándose y humanizando a los dioses. Pero eso ya es para otro tema. Entonces en el segundo programa vemos la humanización de los dioses actuales, en la actualidad. Exactamente, un poco de eso voy a hablar, pero también voy a hablar de esta humanización de los dioses en la contemporaneidad. Me encanta. Decir, cómo algunos dioses y algunos temores hoy, en el siglo XXI, tenemos todavía, y está muy vinculado a lo que vos hablaste, sobre las bombas, está vinculado hacia la libertad, y está vinculado hacia los derechos humanos y hacia la paz. Excelente, Sergio. La verdad, muy buena exposición.
La verdad, muy lindo, me encantó realmente. Y también lo que nos vas a contar en el segundo programa. Así que este aplauso enorme es para ti. Excelente, Sergio, excelente. Muchas Muy bien gracias. tratado el tema desde los comienzos. Y vamos entonces a ver qué es lo que ocurre en la actualidad en el segundo programa. Muchísimas gracias. Y A ahora, ti, muchas gracias. un beso enorme. Y ahora pasamos desde Argentina a México, porque desde México ya nos está esperando nuestra embajadora cultural, Alicia de la Paz Ortiz Cuevas, desde el Museo de Arte Virreinal, del cual es su presidenta. Adelante, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues estoy muy contenta de estar participando este día lunes 10 de julio en este tan interesante tema, ¿no? Pues yo escogí, bueno, primeramente, pues me dicen poetisa de Plata de Tasco y estoy en el Museo de Arte Virreinal en la oficina participando con Casa Ayam en esta connotada feria. Pues yo voy a hablar de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud respecto al COVID-19, que hay buenas noticias, porque ya no es una emergencia de salud pública y de importancia internacional, lo cual, híjole, me da muchísimo gusto, ¿no? Y aquí hace una publicación que voy a dar lectura. El Comité de Emergencia sobre COVID-19 sostuvo en su quinta reunión este mes de mayo y emitió su declaración en la que recomendó al director de la Organización Mundial de la Salud que es tiempo de pasar al manejo a largo plazo de la pandemia, lo que habla de buenas noticias, ¿no? Y entonces el director general acepta la recomendación del comité y determina que el COVID-19 es ahora un problema de salud establecido y en curso, que ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Lo cual, bueno, lo leí y hasta lloré de la alegría que me provocó esta buena noticia. Y aquí señalan, pues, que murieron en el mundo de COVID 6.3 millones de personas, lo cual es terrorífico, una noticia realmente sacudidora, impactante, ¿sí? Bueno, pues ahorita dicen los miembros del comité, destacaron que hay una tendencia decreciente, es decir, va disminuyendo las muertes por COVID-19, tanto en los hospitales como en los ingresos de unidades intensivas, de cuidados intensivos con lo relacionado al COVID, y los altos niveles de inmunidad de la población que se han presentado, ¿verdad?, al virus SARS-CoV-2. Entonces estoy muy contenta, ¿sí?, de que esta noticia pues beneficia a todos, que la conozcamos, ¿no? Y hay un plan estratégico de preparación y respuesta COVID-19 que se llama 2023 y 2025, ¿sí? Y bueno, aquí se recomienda que se sigan las medidas temporales que emite esta organización tan relevante, la Organización Panamericana de la Salud, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este es el principio de mi tema, querida Ada. Muy bien, hermoso, la verdad, muy bien expuesto todo sobre el COVID, y la verdad que nos unimos a tu alegría de esta noticia de que, bueno, ha disminuido y que ya no estamos en esa tremenda emergencia que estuvimos pasando. Realmente, Alicia, este aplauso enorme es para ti. Y mi pregunta es, ¿de qué nos vas a hablar en el segundo programa? Bueno, yo pienso que en el segundo programa les voy a compartir un poema de mi autoría que titulé COVID, un rey sin corona. Ahí está, perfecto. Entonces ya le contamos a la audiencia en el segundo programa para que no se lo pierdan. Así que muchísimas gracias, Alicia, y este aplauso enorme Ada, gracias de todos a ti. nosotros. Muy bien tratado y muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a seguir por México, porque desde México ya nos está esperando nuestra embajadora cultural, Rocío Galicia Arriaga, que va a hablar sobre responsabilidades. Adelante.
Hola, hola, Adita. ¿Qué El tal? miedo ¿Cómo a la estás, Rocío? responsabilidad. Así es, pues aquí seguimos con mucho calor. Está uno sudando la gota gorda. Anden para acá que nunca hace tanto calor como quisiéramos. Rocío, Aquí, ¿a mira. qué tipo de responsabilidades le tiene miedo la humanidad? ¿Qué tipo de responsabilidades? Pues mira, la humanidad ha tenido miedo a esa responsabilidad siempre. Si nos vamos desde el primer libro que hizo la imprenta, que fue la Biblia, nos habla cuando pues Eva le da a probar y con amor, inocentemente, con cariño, a probar el fruto a Adán, y empiezan a descubrir, ¿no? Dice el fruto de decía, de la sabiduría, porque empieza a llamarle Dios, Adán, Adán, ¿dónde está? Y él está escondido atrás de un árbol. Aquí estoy, Señor, pero ¿por qué te escondes? Y en vez de ser responsable él de que probó el fruto prohibido, le dijo Dios, ¿probaste el fruto prohibido? Y dijo, sí, Señor, pero la mujer que tú me diste. O sea, qué cobarde. Ahí fue miedo a enfrentar, ¿no? Y yo ya probé el fruto prohibido, pero ahora le echo la culpa a Eva. Entonces, siempre ha sido ese miedo a la responsabilidad y sobre todo de los hombres. Abusan de una mujer, primero la halagan con flores, con chocolates, mucho romanticismo, mucho amor, y ya cuando las embarazan, adiós amiga, ¿seré yo el padre? ¿Con quién más estuviste? Esa es la responsabilidad. Y pues gracias a Dios a mí no me pasó, pero sí he visto cómo les ha pasado a tantas mujeres que se han suicidado, que las han corrido de sus casas, que han sido madre y padre de criaturas viviendo en esos hogares disfuncionales, porque pues ellas hacen de papá y mamá. A esa responsabilidad siempre, ¿no? Que la mujer siempre ha sido la que lleva esa responsabilidad. Por eso luego les digo, ¿quién puede gobernar un país mejor que una mujer que sabe de administrar el dinero que le da su esposo? Y le tiene que alcanzar. Ha habido hasta canciones como dice, oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, y lo que sobre, ahí me das para mi gasto. Y voy a comprarme su alipuz, o sea, hasta para sus diversiones debe alcanzar. ¿Y quién es administra el dinero? Pues la mujer. ¿Y quién es cobarde para administrar el dinero? Los hombres. Ellos disfrutan, gastan, despilfarran. Pero las responsables siempre son las mujeres. En Bueno, este caso, entonces, sería la falta de responsabilidad dentro de la pareja. es el Claro, miedo, ajá, es el el miedo. miedo a afrontar esa Sí, responsabilidad en la pareja cuando, digamos, ya dio otro pasito que no debía haber dado. así Digamos, es. claro, Bueno, la ahí está, sin echar responsabilidad, la culpa, sin echar la y culpa, no ser, así que sería la primera parte, redondeando ya para finalizar, sí, sería ese miedo a la responsabilidad que deben sí. realmente encarar. Y muy Dice, ¿qué bien, es muy la bien, muy bien, Rocío. responsabilidad? La Rocío, y responsabilidad, ah, ¿sí? ¿Qué vas a tratar? ¿Qué ya tipo lo de tengo responsabilidad? desarrollado, ya está ¿Cómo? desarrollado, yo ya lo tengo desarrollado. La responsabilidad es reparación del daño o acciones que causaste sin razón. También es la obligación que tiene el individuo de reparar esos daños o actos de omisión. En la actualidad, los jóvenes temen a las responsabilidades, abusan de su virilidad, embaucan y embarazan a las chicas de su edad y huyen con temor a esa responsabilidad.
ser padres y cuidar a un chiquillo que viene al mundo sin haberlo pedido. Responsabilidad de ser un marido, convertirse en adulto siendo un niño, mantener una esposa, trabajar sin pensar o haberlo soñado o querido, tener que cuidar a ese niño, sostener una casa, pagar impuestos, la luz, el agua, el teléfono, son responsabilidades que los agobian. Por eso piensa antes de relacionarte sin que estés preparado o maduro para cuidarte. Está. Perfecto. Me voy con estas palabras, entonces, que dijo Rocío. Ya enseguida nos vamos desde México a España con estas palabras que dijo Rocío. Hay que ser responsables, señores y señoras. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y vas a seguir hablando de las responsabilidades en la pareja en el segundo programa? ¿Ok? Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces la convocamos para que después en el segundo programa siga hablando de las responsabilidades en la pareja. Muchísimas gracias, Rocío. Y este aplauso enorme es para ti. Y ahora nos vamos a España, porque desde España ya nos está esperando nuestra embajadora cultural, Pilar Bellés Pitals. Adelante, querida Pili. Hola, buenas tardes desde España. Bueno, yo quisiera hablaros del miedo a la muerte. Ese miedo es como una lámpara que está apagada, pero mientras no tengamos ninguna enfermedad ni peligro, la lámpara sigue ahí, pero en cuanto se entiende que nos surge ese miedo paranoico incontrolable que nos frena y nos quita la respiración, el miedo a morir, o incluso a la vida después de la muerte, al más allá, algo que tratamos de evadir, miramos hacia otro lado o pensamos otras cosas, sin embargo, no nos olvidamos de él y ha sido reflejado a través de la historia, a través de las leyendas. La pregunta es, ¿qué hay de verdad en estas leyendas? Voy a contaros unas cuantas leyendas sobre la muerte de aquí de España, de diferentes lugares, que dicen que ocurrieron de verdad. Por ejemplo, en la calle de la Cabeza de Madrid, esta calle está próxima a Tirso de Molina, existe la calle de la Cabeza. Según cuentan, en el siglo XVI, en esa calle vivía un sacerdote que era muy rico y también con su criado que era muy ambicioso. Entonces el criado dice, mira, yo mato al cura, me quedo con el dinero y me voy a Portugal y me hago rico. Y eso hizo. Se fue a Portugal, se hizo rico, se fue un señor importante y un día volvió por curiosidad a su antigua calle y fue a comprar al mercado una cabeza de cordero y la metió en un saco. Y cuando iba por la calle, la cabeza iba chorreando sangre. La policía lo paró y resulta que no estaba la cabeza de cordero, estaba la cabeza de su antiguo dueño que había asesinado. Y así tuvo que confesar el crimen y desde entonces se llama la calle de la Cabeza. Nos vamos a Aragón. En Aragón dicen que hubo un duende parlante. Un 27 de septiembre de 1934, en el número 2 de la calle Gótora, nos dan la calle y el número, se oyeron unos voces, unas carcajadas y nadie sabía de dónde venía. Venga a mirar y allí dentro no había nadie. Pero al día siguiente la criada se fue a encender el fuego. Y por favor, yo que le dice, por favor, no enciendas el fuego que me vas a quemar, no enciendas por lo que más quieras. Bueno, y las voces se siguieron escuchando y todo el mundo se creía que era la criada que hacía ventriloquía, pero no era la criada, era un duende de verdad. Lo cierto es que un día se cayó y fueron a investigar. Y hubo muchas investigaciones y no supieron qué había pasado allí. Incluso una medium que fue allí, acabó muerta misteriosamente y se le llama, ese edificio ha sido restaurado y se llama todavía el edificio Duende. El duende no ha vuelto a ser escuchado, por suerte. Y más muertes. En la casa de las 7 chimeneas de Madrid dicen que era la casa que es en la calle Barquillo, que vivían allí una mujer que se llamaba Elena y el capitán Zapata, que tuvo que marcharse a Flandes para batallar en la batalla de San Quintín. La joven se deprimió y se murió. Pero se encontró en la cama apuñalada. ¿Quién habría sido? Todos acusaron al padre. Pero lo más curioso es que el cuerpo se desapareció y no fue encontrado. Y el padre apareció ahorcado en una viga. Tampoco se sabe quién fue.
La cuestión es que las historias de fantasmas en esa casa han seguido existiendo, han hecho pisos, pero las historias de fantasmas en la casa de las 7 chimeneas siguen existiendo y no sabe qué pasa ahí con los cuerpos que desaparecieron. Y por último, un pueblo de Burgos que dicen que está maldito. Resulta que en Ochate, finales del siglo XIX, hubo grandes epidemias. ¿Qué pasó? Que a los pueblos de al lado no hicieron nada, pero este pueblo se murieron casi todos. Entonces se comenzó a hablar de que era un pueblo maldito que los dioses habían castigado y que estaba marcado por la desgracia. Y a un día de hoy, todavía muchos que se han atrevido a acercarse, porque la mayoría no se atreven a acercarse, han recogido grabaciones que se escuchan psicofonías de voces de niñas pidiendo marcharse a todo el que llega. Y dicen, no vengas aquí, por favor, vete. ¿Te atreves a visitarlo? Yo no, directamente. No. Bueno, pues eso es todo, eso es todo. He hecho pasar mucho miedo, pero lo he hecho con mucho cariño. A mí me encanta conocer todas estas historias de las calles, realmente. A mí como a muchos, realmente. Es interesante conocer por qué se llaman esas casas con esos nombres y cuál es la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Y si se siguen escuchando esas voces, bueno, realmente maravilloso, Pili. Pili, y contanos un poquito, todavía nos queda un minutito. Contanos un poquito qué nos vas a presentar en el próximo programa. En el próximo programa hablaré del miedo a la soledad. Es algo muy extendido, especialmente después de una ruptura, ese miedo a la soledad. Hablaré un poquito del tema y leeré unos poemas. Bien, Y ahora excelente. para quitar el miedo puedo leer uno. ¿Tenés uno cortito? Dale, tenemos un minutito. Para quitar el miedo, es que Para quitar el miedo. viviré sin las telarañas que me atormentan. Basta ya de viajar a mundos inexistentes, falsos vendajes matando mis verdaderas penas, que me engañan, presa, ahogando sin sabores. Viviré con la esperanza de los árboles caídos. Correré veloz hacia el bosque de mi nueva vida, sin esperar nada a cambio, cuidaré de los míos. Sonreiré en el regalo de amanecer un nuevo día. Gracias. Muy bien, Billy. Este aplauso enorme es para ti. Muchísimas gracias. Y ahora les cuento que desde España, recién estábamos con Pili, nos vamos a Chile, porque desde Chile en este momento no se ha podido conectar nuestra querida embajadora Elba David Catalán, pero por supuesto nos ha mandado también un video donde habla de los miedos. Así que, con el permiso de ustedes, vamos a pasar el vídeo. En Irlanda, muy en especial para la Feria Internacional del Reino Unido. Hoy les hablaré como concepto del miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Los miedos se clasifican en 2 tipos, según su origen: los irracionales y los reales. Los primeros no generan daño o no existen. Por ejemplo, la oscuridad, fantasma o hablar en público. Estos miedos son aprendidos debido a que pueden depender de los estímulos o experiencias a las que se han enfrentado algunas personas. El miedo causa una emoción desagradable y proyectada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural
al riesgo o la amenaza que se manifiesta en todos los animales, incluye a los seres humanos. Sentimos miedo de aquellos que queremos y no deseamos perder. Por eso, no es de extrañar que una de las grandes angustias del ser humano sea la muerte. Que a alguien peligroso puede ser que no tiene mucho que perder. El miedo trata de proteger nuestras necesidades básicas. El miedo afecta a la mente. Las consecuencias del miedo sobre la mente pueden ir desde el agobio al malestar, el estrés, hasta la derivación en insomnios, ataques de ansiedad, caída en picada de la autoestima, pérdida absoluta de confianza, inseguridad, vulnerabilidad y culpabilidad. Muchísimas gracias, querida Elba David Catalán. Este aplauso enorme es para ti. Y les cuento que en la segunda parte, Elba nos va a contar una leyenda que da miedo desde Chile. Por supuesto, así que también los invitamos que no se lo pierdan. Y ahora seguimos nuestro viaje virtual, porque en realidad cada uno de los integrantes, en realidad tendrá que ser también un poco real y virtual, ¿verdad? Porque los integrantes que están participando están transmitiendo desde sus países, están transmitiendo desde el lugar donde se encuentran. Así que realmente somos internacionales. Muy, muy, muy lindo. Y ahora voy a invitar desde Chile, al país, por supuesto, que está al ladito, y me refiero a mi país natal, a Argentina, porque desde Argentina les presento nada menos que a nuestra administradora de Letras y Artes, y también embajadora de Casa Ellan en Mendoza, y ella es Mirta Felisa Venegas. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ada. Muchas gracias, compañeros, y a toda la audiencia de esta expo. Yo voy a hablar de un miedo en particular, que es el miedo al compromiso. Cuando tenemos miedo al compromiso, sentimos temor muy intenso a vincularnos en manera íntima, profunda y duradera con otra persona o grupos de personas. El resultado del miedo al compromiso es que rompamos una relación si ésta tiene una perspectiva de durabilidad. ¿Por qué tenemos ese miedo? El miedo al compromiso es miedo a que nos hagan daño, necesidad de mantener nuestra independencia, temor a perder nuestro modo de vida, nuestros amigos, perdernos nosotros mismos. Inseguridad general para tomar decisiones importantes por miedo a equivocarnos, miedo a que otra persona nos controle. Muchos por esto se niegan al amor. Es temor a los cambios en general, miedo a fracasar. El origen de estos miedos suelen ser porque están unidos a la infancia o bien a malas experiencias en relaciones anteriores. En ocasiones, las relaciones con nuestros padres, con nuestra familia, la figura de apego en la infancia no fueron cálidas y satisfactorias. Incluso pudimos sufrir malos tratos y abusos. De esta manera queda exteriorizada la idea de que amar y vincularse no es una experiencia agradable y segura, y eso lo escuchamos en muchos jóvenes.
El miedo al compromiso, como indica su nombre, es miedo a contraer una obligación o miedo a formalizar una relación. En la mayoría de las ocasiones es irracional, como decía Elba, una de las formas del miedo. Suele aparecer en la relación de pareja. Puede darse en otros ámbitos de la vida también, porque se suele tener miedo a algo que todavía no ha ocurrido y que no sabemos si va a ocurrir, pero ya estamos pensando que nos va a suceder. Como acabamos de comentar, en muchas ocasiones se produce por temor a perder la libertad. También lo habló la compañera, el doctor. O tener que sacrificar aspectos de la propia vida del individuo para tener que satisfacer las necesidades de otras personas. Por eso muchas veces no nos involucramos ni con la realidad ni con el acontecimiento. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a perder nuestra propia libertad por estar socorriendo a gente que estuvo en un problema como la guerra, a gente que tiene una necesidad de una inundación, de un terremoto, de algo, y estamos pensando en que perdemos nuestra libertad. Son personas que prefieren vivir con inestabilidad en vez de comprometerse con alguien o algo, porque esto último significa limitar la libertad. Esa es la verdad. Y los miedos tienen características especiales, por ejemplo, la inmadurez emocional. El miedo al compromiso habla de inmadurez emocional. Piensan que algo va a ir mal y están siempre mirando al futuro como algo que puede ocurrir malo. Son personas muy independientes, pero a la vez dan pocas explicaciones sobre lo que hacen, pero no hacen ni dejan hacer. Se fijan constantemente en los aspectos negativos del compromiso. Me voy a comprometer, pero sí, mira, pero, ¿no es cierto? Pero por ese motivo tienen poca asertividad, que eso significa querer siempre hacer lo que yo quiero. Y si me involucro en un grupo, tengo una dependencia emocional. Me tienen que vivir diciendo, mira qué lindo lo que hiciste, fíjate, sos la única, sos la más grande, sos la más importante. Ese es la dependencia emocional. A mí si no me dicen que soy linda, me siento fea. Culpabilizan a la otra parte, en la pareja especialmente. Si fracasan en algo, la culpa la tenés vos. El nene, la culpa la tenés vos, por eso es mal educado, se portó mal por esto o pasó tal cosa, todo por culpa del otro. Y esto yo creo que pasa por algo que se llama autoestima. Y lo vamos a hablar en la otra parte, porque se pueden superar los miedos al compromiso. Cuando no estamos abiertos al compromiso, no podemos tener ni una buena relación de pareja, ni una buena relación social, en ningún ámbito de la vida. Muy bien. Muy bien, hermoso, la verdad, muy buena exposición, excelente exposición, Mirta. Y para la próxima, entonces, contale a la audiencia de qué nos vas a hablar. ¿Cómo superar los miedos? Ah, me encanta. Perfecto. ¿Cómo superar los miedos entonces para el segundo programa? No se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Mirta, y este aplauso enorme es para ti. Excelente. Y ahora, desde Argentina, nos vamos a ir a Guatemala, porque desde Guatemala ya tenemos a nuestra embajadora cultural esperándonos. Y me refiero a Calista Gabriel Chiquín. Ella es Maya Cachiquel y hoy nos va a hablar sobre los mitos en la cultura maya. No se lo pierdan. Adelante, querida Cali, como le decimos nosotros cariñosamente. ¿Qué tal, Calista? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Y ustedes, buenos días a todos y al pueblo del otro lado del mar, como se dice en Guatemala. Muchas gracias por compartir unas palabras con ustedes. Yo voy a hablar un poco, tal vez, un poco del miedo, el entierro, la muerte y la reencarnación. Desde el punto Pues, de vista de los mayas. Sí, desde la cultura maya, según estudios o escritos que se han hecho por algunos de las ciencias sociales. Entonces yo voy a hablar que para los mayas la creencia es que se vuelve a la vida cuando uno muere, vuelve físicamente como que termina un ciclo de vida. Por eso es de que los abuelos, en el caso de Guatemala, piden deseos antes de morir. Por ejemplo, dicen, bueno, cuando yo me muera, queman bombas, ponen la marimba o hacen una ceremonia. O sea, es como la gratitud de que terminó un ciclo de vida para pasar al otro. Y luego dice que también, porque su vida va a continuar para una nueva meta, o lo que no se cumplió sobre la faz de la tierra, y esto se cumple en la reencarnación. Dentro del mismo núcleo familiar, pero en algunos pueblos conozco, yo hice un estudio sobre bosques comunitarios. Resulta que allí los abuelos, hay muchos árboles que son frondosos, que no se pueden bajar porque ahí está reencarnado el espíritu de un chamán, un ajir, un personaje importante de la cultura. Y también la relación en la vida real cuando uno vive es que no debe, por ejemplo, maltratar a los animales, que muchas veces hacemos eso. Los gatos, los perros o las culebras, todos ellos son nuestros amigos, siempre dando su lugar. Por ejemplo, una abeja se para sobre mí o entra a mi casa, yo estoy feliz porque eso trae un mensaje positivo, ¿verdad? Para mí. Entonces, por eso es de que se tiene como la cosmovisión, tiene una correlación con el universo, con los bosques, con los animales, las plantas. Entonces, por eso es de que también la reencarnación es tan importante como el cumplimiento de la misión en la otra vida. O sea, aquí en Guatemala, para muchos mayas, más que todos los que aún continuamos la práctica de la cultura y la espiritualidad, entonces se cree que cada uno de nosotros tenemos una misión, nos volvemos mariposas, nos volvemos esto. Y cuando, por ejemplo, alguien que murió repentinamente o fue matado, entonces esta persona es importante que hablamos de los muertos, ellos, su espíritu queda allí. Entonces, en algunos casos, cuando son cristianos, pues se llama al cura para hacer la misa, ¿verdad? Para despedir a este espíritu que desapareció su cuerpo o quitado su vida involuntariamente. Y otros, en el caso de la cultura maya, bueno, eso dicen ¿cómo se llaman? Los que hacen estudios sobrenaturales. Entonces, esto nosotros limpiamos la casa, una nueva casa, porque cada vez que se muda en una casa no se sabe qué ha pasado, ¿verdad? A veces hay espantos, hay espíritus que no se han ido completamente en su espacio, en su segundo espacio, entonces hay que limpiar el espacio. Porque también el espíritu o los espíritus comen, ¿verdad? Hay que venerarlos. Ellos también, igual que los dioses, se convierten en algunos, decimos, Shahanintatenan, quiere decir que son espíritus sagrados, ellos nos visitan, pero como hay días tan especiales que ellos nos llegan a nosotros, entonces, por ejemplo, en los días de los santos, se van a los cementerios y entonces se les veneran allí, se les pone música e incienso,
algunos licores, algunas aguas gaseosas, frutas, etcétera, y flores para que ellos vengan con aroma de la naturaleza, vuelven a su tumba y con su familia los visito, a veces aparecen en los sueños. Por eso es que por un lado a veces no es tanto miedo, sino que es muy entendido de que ellos tienen que continuar viviendo, pero en otra manera. En mi caso, yo he visto a uno de mis hermanos que fue matado en la guerra. Lo vi cuando él se fue reencarnado en Chiapas. Luego también vi a mi papá, venía en un bus un día, de repente llegué cerca de un cerro que es un altar maya. Voy viendo a mi papá que también ya se reencarnó. Por un lado, esto provoca emociones como muy alegres, pero a la vez es triste porque uno quisiera que estuviera en la familia ese cuerpo, pero ya no, el creador sabe dónde lo envía o dónde llegó para cumplir la misión. Entonces, por eso la educación es muy importante para nosotros, de que tenemos que cuidarnos, comportarnos bien para evitar problemas cuando nos moramos, porque a veces uno no quiere morir, no quiere, está muy apegado a las cosas materiales, a la familia, a los bienes, pero en este caso uno sabe que se tiene que ir todo. Entonces mi papá decía que todo lo que pudiste comer, compartir, es lo que te llevaste y lo demás se queda, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y también la importancia de los entierros. Para los mayas es honrar a la tierra y llevar al difunto al inframundo. En el inframundo hay agua para que la transformación del alma, para que regresara con los dioses que le dieron la vida. Según dicen los estudiosos, en este caso de una Universidad de México, está el señor Héctor Camilo Sánchez. Y entonces también en la cultura maya se concibe como la naturaleza dual, es decir, la unión del cuerpo y la identidad anímica, que se separan en el momento de la muerte para habitar en los sitios del cosmos, entre ellos el inframundo llamado Xibalbá en idioma maya. Es el lugar donde se desvanece el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo se descompone, se vuelve átomo, etcétera, pero sí sigue viviendo el alma, que es infinito. Excelente, Cali. Sigue viviendo el alma, que es infinita. Me quedo con esas palabras, realmente. Y te pregunto, Cali, para la audiencia, ¿qué nos vas a contar en el segundo programa? Pues yo les voy a contar unas dos leyendas, uno sobre el enano y luego sobre quizás la paloma o el amor y la paloma. Muchísimas gracias. La verdad, excelente exposición, con muchos conceptos. La verdad que hay muchos conceptos que también se comparten en otras culturas también. Me pareció excelente que hayas tomado también los distintos temas de los compañeros y nos hayas contado desde el punto de vista, la verdad, de los mayas. Excelente. Este aplauso enorme es para ti, Calistita, y también hago extensivo este aplauso y este agradecimiento para todos los presentes, para el doctor Alonso, para Sergio, para Alicia, para Mirta, para Pilar, para Rocío, para Calista, para Elba también, que ha estado presente a través del video, y para Maggie, bueno, que está un poquito pachuchita, y le mandamos un abrazo enorme y energético desde aquí de todos nosotros, y a no tener miedo en este programa de la humanidad y sus miedos. Y a la audiencia los invitamos a que nos sigan en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much to everybody, a todos, y nos estamos viendo, por supuesto, en la segunda entrega de nada menos que la humanidad y los miedos. Muchas gracias. Un beso enorme a todos.